¿Me podrá Muy habilitar bien. para compartir pantalla? Sí, ya mismo te pongo, ya mismo te lo habilito. Bien, entonces ahora escucharemos a Francisco Iversen de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que nos va a presentar Embriología en Tomás de Aquino, la polémica sobre la generación humana en Depotentia Q3A9ADMUM. Ya compartimos la pantalla. Sí, cuando quieras. Sí, sí. Bueno, buenas. A ver, ahí estamos. Ahí está, sí. Bueno, entonces, el plan para estos minutos que siguen es, bueno, básicamente presentar un poco el proyecto, lo que trabajo, dónde se enmarca esta presentación, mi plan de doctorado. Después, en segundo término, mostrar algunas bases aristotélicas que va a seguir Tomás de Aquino en su análisis. Y finalmente, analizar este pasaje, ¿no?, que da título al trabajo, que es la refutación a la segunda de 5 objeciones que Tomás trabaja respecto de la génesis del alma racional, ¿no?, en las cuestiones disputadas acerca de la potencia, Quaestio, tercera, artículo 9, contra la novena objeción. Dentro de esa novena objeción es que hay 5, la segunda es la que estaría trabajando aquí. Entonces, un poco sobre el proyecto en el que se enmarca y esto de la embriología tomista. Básicamente lo que yo trabajo es analizar embriología y aborto en el arco que se arma en la recepción de Aristóteles en la escolástica, de Aristóteles a Duns Scoto, pasando fundamentalmente por las figuras de Alberto Magno, Tomás de Aquino y Egidio Romano. Los problemas que hay respecto de embriología son los siguientes, similares a lo que tenemos hoy. Lugar de la madre en la generación humana. Es sabido que Aristóteles ha asociado a lo materno con la materia y a lo paterno con la forma en la generación. Hay discusiones escolásticas al respecto. Sobre el momento y el modo de la adquisición del alma racional, hay discusiones sobre si esto es una cuestión fisiológica o si hay elementos metafísicos o creacionistas en medio. ¿Qué terminología se utiliza para referir al embrión? Tanto en griego como en latín hay disputas sobre traducción de términos al respecto. Y finalmente, el lugar del embrión entre los seres vivos y su asociación con lo humano, o sea, si es estrictamente un ser humano o no. Respecto del aborto, digamos que sería la parte, si la parte embriológica es la parte metafísica, la parte de filosofía natural, el aborto sería la parte más bien el costado práctico del asunto, es si es un delito o un pecado. Hay autores que van a decir que no lo es en absoluto, otros que lo es completamente, otros que lo es en mayor o menor medida o en tales circunstancias. Si tiene las mismas consecuencias cuando se produce voluntaria e involuntariamente. Tomás tiene cuestiones donde analiza, no sé, qué pasa si alguien por error mata a una embarazada y si es lo mismo que producir un aborto voluntario, si eso no es asesinato y si termina o no con una vida. Finalmente, ¿no?, con esta introducción, ¿por qué es importante esto en la Edad Media, a mi criterio? Primero porque falta bibliografía específica. Cuando uno se pone a buscar bibliografía secundaria al respecto de este tema, pasan cosas muy distintas que si uno quisiera analizar el problema del intelecto agente o el problema de los universales, hay que buscar entre muchos textos tal vez militantes, tal vez de divulgación, y se encuentra bastante menos. Aunque hay textos al respecto, hay menos, me parece, que en otras materias. Me parece también hacerlo porque hay referencias al respecto en muchos textos y hay tratados sui generis al respecto, ¿no? Egidio Romano tiene un tratado que literalmente se refiere únicamente a la generación del embrión en el útero materno. También me parece importante porque se usan todas estas cuestiones, todas estas posturas escolásticas para sostener planteos actuales, ¿no?, pro o en contra de aprobar el aborto. Y finalmente, para desandar prejuicios sobre el pensamiento escolástico, ¿no? Abundan manuales, ideas como que la Edad Media solamente se ocupó de las categorías aristotélicas, del problema de los universales, y bueno, cuando uno se pone a leer no encuentra eso. Entonces paso un poco al segundo punto, ¿no?, las bases aristotélicas para poder comprender después el texto de Tomás. Primero, esto, lo que decía antes, ¿no?, sobre la prioridad de lo paterno frente a lo materno en la generación humana. Tal vez no hace falta leer el texto entero. Básicamente Aristóteles dice que la madre es insuficiente para generar y de ahí que requiere que la forma que va a ser generada, de lo que va a ser generada, se suministre desde fuera.
Así la hembra no es suficiente sola, requiere del macho que le dé la forma vía seminal. En segundo término, también ronda todo el planteo, la distinción entre las facultades anímicas, ¿no? Esas facultades vegetativa, sensitiva y racional, y cómo éstas se van desarrollando en el embrión. Aquí sí cito el De Generatione Animalium. Desde luego no es posible que todas las facultades del alma existan previamente, y está claro por lo siguiente: todos los principios cuya actividad es corporal es evidente que no pueden existir sin un cuerpo, como es imposible caminar sin pies. Así pues, también es imposible que estas facultades entren desde fuera, pues ni pueden entrar por ellas mismas, ya que son inseparables, ni tampoco entrar por medio de un cuerpo, dado que el esperma es un residuo del alimento en proceso de transformación. Queda entonces que solo el intelecto se incorpore desde fuera y que solo él sea divino, pues en su actividad no participa para nada la actividad corporal. Hasta ahí la cita. Básicamente lo que señala Aristóteles es que el intelecto, en tanto algo solo espiritual, tiene que venir desde fuera de lo corpóreo, mientras que la facultad vegetativa y desiderativa sí se generan con el cuerpo. Hay una discusión aquí en la que no puedo ampliar, pero que se pregunta sobre qué es este intelecto, ¿no? Posturas, según las lecturas de Ánima 3, averroístas dirían que este es un intelecto agente, ¿no? Del cual el individuo participa. Una lectura más tomista tal vez diría no, que es el alma racional que es creada por Dios e insertada desde fuera. Insisto en que no puedo abundar al respecto. Y paso al texto que sí quiero analizar más en detalle, ¿no? Que es la segunda de las objeciones dentro de la respuesta a la novena objeción del artículo 9, cuestión tercera del De Potentia. ¿De qué trata este artículo 9 de la cuestión tercera? La pregunta inicial es si al alma racional se llega por creación o por transmisión desde el semen. Tomás entonces, ¿qué va a hacer? Lo de siempre: listar posiciones contrarias a la suya para después atacarlas. Básicamente lo que Tomás va a decir es que el alma racional, así como lo decía Aristóteles, debe ser creada e insertada desde fuera. Y entonces tiene que romper con posiciones que decían que el alma racional se producía por la sucesiva generación del embrión, ¿no? Así como el cuerpo se genera progresivamente por la acción del semen en la materia suministrada por la madre, bueno, de la misma manera el alma racional surgiría del mismo lugar. La posición general de Tomás, no la respuesta a la objeción, sino lo que él sostiene, es que el alma es creada por Dios, primero porque no tiene en sí materia y subsiste un cuerpo; segundo, porque lo material no puede producir algo inmaterial y espiritual, como es el alma, como es el intelecto; y tres, porque lo producido materialmente estaba en potencia en la materia, y el alma tiene un poder generativo independiente de la materia, ¿no? Como lo material podría producir algo que tiene un poder completamente distinto a sí mismo. La posición general a objetar, ¿no?, donde se insertan este debate, es que el embrión, antes de ser perfeccionado por el alma racional, tiene ya ciertas actividades anímicas, por ejemplo, crecimiento, nutrición y sensación. Y donde hay acción animada, hay vida. Luego el embrión vive. Ahora el alma es principio de vida en un cuerpo, por ende tiene un alma. Pero no puede decirse que aquel recibe otra alma, porque de ser así habría dos almas en un cuerpo. Por lo tanto, el alma que fue transmitida desde el principio por el semen es el alma racional. Esta es la posición general a objetar, pero cuando Tomás está por hacer la respuesta a esta tesis, la distingue en 5 tesis distintas y va a atacar cada una por separado. La primera, que le atribuye a Gregorio de Nisa, aunque en realidad es un texto de Nemesio de Émesa al que hace referencia, supone que el alma racional está ya contenida en una virtud generativa en el semen. La segunda, que es la que estaría trabajando aquí, que vamos a leer en breve, es que se introducen en diferentes momentos las capacidades anímicas y de ahí que subsistan en el cuerpo 3 almas simultáneamente, ¿no? Por el semen se introduce el alma vegetativa, por la madre posteriormente, ¿no?, por la generación, se introduce el alma desiderativa y en tercer término se introduce el alma racional, sin que haya una transformación, sino una acumulación, de ahí que existan simultáneamente en el cuerpo. La tercera posición sería que ab extrínseco se actualiza la potencia del alma nutritiva en racional, ¿no? Hay una potencia interna que se actualiza desde fuera. 4, que el embrión no tiene alma hasta luego de tener la capacidad racional y toda su actividad previa sería suministrada por la vida de la madre. Y 5, que las operaciones vitales del embrión no son causadas por un alma, sino por una suerte de vis formativa. Esta es entonces cómo Tomás describe esa segunda tesis de la que hablábamos recién, esta sucesiva incorporación de distintas almas, ¿no? Otros
Dicen que en el semen hay al principio un alma vegetativa y luego, mientras ésta se mantiene, el alma sensitiva es introducida por el poder de quien genera. Y que finalmente el alma racional es introducida por creación. Así proponen que en el hombre hay 3 almas esencialmente diferentes. No, entonces, en el semen habría este alma vegetativa, luego por quien genera, deberíamos entender la madre, se produce el alma sensitiva y finalmente creada y desde fuera vendría el alma racional. Lo que da con esta postura, ¿no? Porque no es que se transforme una misma alma, sino que se incorporan de que hay 3 almas en un mismo cuerpo. Posición que para Tomás es inadmisible por lo siguiente. Se basa todo esto en la noción de forma sustancial. La forma sustancial hace algo ser lo que es y no otra cosa. Luego, una cosa no puede tener simultáneamente más de una forma sustancial. O un cuerpo es vegetativo, o es apetitivo, o es racional. No puede tener simultáneamente 3 principios. Esa es la base del argumento tomista. Decir que el alma vegetativa se sostiene desde origen, las almas desiderativa y racional pasarían a ser meros accidentes y no formas sustanciales. Estos son problemas para Tomás. ¿Por qué? Porque para él la forma sustancial del hombre es, en rigor, el alma racional, lo que la hace ser lo que es y no otra cosa. De no explicar cómo estas almas seminales se transforman, bueno, tenemos este problema para Tomás insalvable. Entonces, como cierre, la base de la crítica tomista es que el cambio sustancial es posterior al material, esto es, para él, el embrión va a tener un alma sensitiva cuando su cuerpo está preparado para ello, luego al evolucionar el cuerpo, al crecer, va a permitir que se acceda a un poder sensitivo y finalmente, ya no por la evolución corporal, sino por la creación divina, es que se inserta este último cambio sustancial, esta última transformación sustancial que vuelve humano al embrión. Problemas que quedan pendientes, bueno, la relación entre la animación y el aborto. Hay pasajes donde Tomás parece defender algún caso donde se puede hacer un aborto, pero no es del todo preciso en qué momento y si hay relación entre esta animación racional y el momento del aborto. Y también lo que parece importante analizar es, bueno, qué fuentes se está objetando y cómo se proyecta este planteo tomista en el resto del contexto escolástico. Con esto dejo, muchas gracias. Está silenciada. Muchas gracias, Francisco. Te decía que todavía tenías 2 minutos y querías comentar algo. Pero tal vez ahora, en el momento de las preguntas, del diálogo, también podés ampliar. Bien, si quieren preguntarse algo entre sí los expositores, si alguna de las personas que nos acompaña quiere preguntar algo, los escuchamos. Sí, Carolina, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece, quería hacer un comentario de ir escuchando la primera tanda de mesas y ahora esta, como que esta mesa profundiza en cuestiones que se plantearon en la primera, ¿no? En meterse en cuestiones así tan específicas y tan poco habituales, que bueno, lo han señalado cuando iniciaban sus ponencias, y que bueno, también agradezco por eso, porque son temas muy específicos y muy poco conocidos. Y hago una pregunta puntual para Francisco, partiendo de que desconozco totalmente sobre la temática. Aparte de las fuentes, digamos, de las referencias aristotélicas, en la tradición escolástica, no sé si vos viste o te centraste en eso, pero hay, digamos, se nutren también de toda la tradición médica o los tratados médicos que plantean estas cuestiones, o tratados ginecológicos, viste, que hacen referencias a la cuestión del aborto, de qué se trata, etc. Hasta ahora lo que encontré son referencias fundamentalmente a Avicena y a Galeno, al menos en trabajos escolásticos. Sí, en fuentes previas aparece alguna referencia a la medicina hipocrática, pero que hasta donde entiendo estaba bastante perdido, lo tenía muy fragmentariamente en esa época.
tal vez en fuentes más antiguas sí se encuentra más un debate más, ¿cómo decirlo?, más vivo al respecto, ¿no? Si uno lee Aristóteles está en un debate muy fino con los tratados hipocráticos al respecto. Acá, al menos en este pasaje que leí, Tomás no cita fuentes de ese estilo, en otras sí, el que más aparece es Galeno, diría. Vedadamente alguna vez Avicena. Alberto Magno tiene más tratamientos al respecto y disquisiciones sobre las fuentes, ¿no? Como diciendo, bueno, acá Agustín dice una cosa y Avicena dice otra, pero respecto de la biología en este punto me parece, por ejemplo, que tengo que seguir a Avicena, ¿no? Alberto tiende a hacer esas aclaraciones cuando habla al respecto, digamos, como a citar todas las fuentes que tiene, pero a ir priorizando una sobre otra en cada caso. En general, a la hora de hablar de aborto, una autoridad es efectivamente Agustín, que parece haber defendido, ¿no?, casos donde se podía hacer un aborto, no tanto fuentes médicas, las usan más por ahí para hablar de cómo se genera el embrión o cosas del estilo, no tanto para discriminar si es justa o no una acción. Al menos lo que tengo leído hasta ahora, ¿no? No sé si el mes que viene consigo otro texto y te podría dar otra respuesta. Y una cosa... Yo quisiera añadir algo a Sí, este tema. y después volvemos a Carolina, sí. Quería decir que con respecto a este tema, que efectivamente hay, me parece, una diferencia de enfoque bastante interesante entre Alberto y Tomás con relación a la animación racional retardada, que sería, digamos, el problema más interesante, ¿no? Y me parece que la diferencia está en que Alberto no toma partido entre los dos tipos de fuentes que él maneja, es decir, las fuentes patrísticas o las fuentes de alguna manera vinculadas a la religión, donde la idea fundamental, más allá de si es retardado o no la animación, es que es creada por Dios. Me parece que este es el punto arquimédico donde la diferencia entre Alberto y Tomás se da en que Alberto, más bien, por lo menos lo que yo he leído de él y lo que he estudiado en intérpretes, no toma un partido, o sea, muestra todas las fuentes que pueden interesar en este punto. Mientras que Tomás que está escribiendo más bien en un contexto de tipo teológico, tiene que justificar fundamentalmente el punto esencial, es decir, que el alma es creada por Dios. Y esto tiene que ver, me parece a mí, con una limitación epistemológica y metodológica a lo que podría ser la aceptación de la biología aristotélica, en el sentido de que la materia tiene que estar previamente dispuesta de una manera adecuada para recibir una perfección superior. Es decir, que no cualquier materia podría ser receptora de un alma racional, sino que tendría que ser una materia previamente informada con aquellas características o aquellos elementos de perfección ontológica que hacen factible el alma racional. En otras palabras, que no se podría pasar de la planta al ser racional. Entonces sería necesario este proceso, un tema que paradojalmente hoy está aceptado por la biología, ¿no? O sea, es un proceso. Entonces, a mí me parece entonces que el problema con respecto a Tomás no es tanto si es posible o no un aborto, en el sentido de que un feto digamos, de 1 o 2 días o 3 días no sería un ser humano, sino en el sentido de que tiene que encontrar una solución teológica al momento de la animación humana por creación. Y es ahí donde me parece que finalmente tiene que aceptar que tiene que ser en el momento de la concepción, porque de lo contrario
no, digamos que la teología tiene que aceptar, porque de lo contrario tendríamos un individuo que teóricamente, si muere antes, no sería humano, y no, o sea, sería y no sería humano, sería una situación muy irregular y muy extraña. Me parece que ese es el problema fundamental de Tomás, el problema no de la animación en sí, sino de la creación directa del alma humana. Francisco, si querés responder, después Carolina y Georgina. No, Sí, que puedo decir yo porque Sí. va en la línea de lo que dijo Celina. Perdón, Dale, Francisco. dale, sí, sí. por favor. Si está especificado una temporalidad específica en el proceso gestacionario en el que aparece este ánima racional, este alma racional. No sé si se entiende. ¿Es una pregunta? Claro, que en la línea de lo que decía Celina, digamos, si en los textos está especificado cuando esta facultad racional del alma aparece en ese embrión o no sé. Justamente, Tomás, yo acá trabajé la segunda objeción, ¿no?, a esta respuesta 9. En la respuesta a la primera objeción está gran parte de lo que ustedes están refiriendo, ¿no? Ahí responde a un texto que atribuye a Gregorio de Niza, según el cual justamente eso, las almas son producidas por una virtud en el semen, ¿no? Entonces Tomás dice, no, porque los cambios sustanciales no se dan paulatinamente, sutilmente, sino que se dan en un momento determinado. Una vez el cuerpo tiene un corazón, tiene un alma vegetativa porque tiene vida. Una vez el cuerpo tiene los órganos dispuestos como para tener ciertos apetitos, tiene un cambio sustancial, natural, por una WIS formativa del semen, que da lugar al alma sensitiva. Ahora, una vez que el cuerpo ya tiene todos sus órganos y nada más le espera su crecimiento, su desarrollo, ahí tiene que venir desde fuera el alma racional. Y justamente por lo que decían recién, el problema principal de Tomás es sostener que este alma es creada, porque lo que le parece fundamental es sostener que este alma después puede subsistir sola sin el cuerpo. Entonces, una vez que están todos los órganos formados, ahí tiene ese último cambio sustancial, digamos, que lo convierte en humano. Pero no es en el momento, al menos en esa respuesta, no dice que sea en el momento de la concepción, sino una vez ya están todos los órganos dispuestos como para ser un ser humano adulto a Perdón, posteriori. Sí. yo solamente quería añadir que, no sé si no fui clara, Tomás nunca dice en ningún momento que sea en el momento de la concepción. Esa es una interpretación del tomismo posterior. Perdón. Claro. Esa es una interpretación del neotomismo, digamos, o del tomismo posterior, cuando este problema empieza a ser biológicamente interesante o importante o discutido con los científicos. O sea, estamos 1, 2, 3 siglos, 2 siglos y pico más adelante, cuando se plantea en la escuela tomista el problema del momento de la animación. Tomás en ningún momento dice que sea en el momento de la concepción de una manera así clara y específica. De cualquier manera, es cierto lo que dicen algunos intérpretes, que se derivaría de su doctrina general acerca de la creación del alma, de la subsistencia del alma y de la cuestión de la gracia fundamentalmente, ¿no? Que ese es el tema. Es decir, de que toda alma es creada para o con la finalidad de salvarse. Y entonces habría que establecer de qué manera esto es posible y si es mejor con un criterio de animación racional, humana, retardado o no. Pero esto se plantea, digamos, es muy discutible. Creo que podría haber razones a favor y en contra de ambas interpretaciones, ¿no? No, Creo completamente, que también hay pasajes a Sí. favor y en contra, ¿no? Hay pasajes donde Tomás parece enfatizar el aborto es un crimen, el aborto es un acto maligno en el de malo, tiene pasajes al respecto, pero también tiene muchos donde no, entonces digo, me parece complejo encasillarlo en una de las dos posiciones, me parecía importante como yo mostrar este otro de costado. acuerdo, pero creo que Sí. sencillamente se habla, cuando se dice que el aborto es algo malo, se habla en sentido moral. Claro. Es decir, es clarísimo que la Iglesia siempre ha sostenido
la Iglesia cristiana siempre ha sostenido que causar la muerte de un feto es algo malo, pero moralmente. El problema es otro, el que estamos planteando aquí es un problema de tipo biológico, ¿no? Entonces, sí, Tomás sigue los lineamientos canónicos de su época, que además penan, ¿no?, a quien provoca un aborto. Y esto también lo derivan del derecho romano, ¿no es cierto? No es solamente el derecho canónico, sino también el derecho civil romano. Ese es un tema, diríamos, moral o jurídico, pero el otro tema es el biológico. Gracias, Celina. Así Francisco continúa respondiendo. Le damos la palabra a Georgina, que quería también comentar o preguntar. Sí, gracias, Susana. Yo quería preguntar una cosa, bueno, comentar una cosa a Francisco y después también a Mariano. Uno es que también en la línea de lo que íbamos diciendo antes, para que no se queden fuera, ¿no?, una parte de esas voces, y justamente estamos hablando del cuerpo de las mujeres, y yo creo que no he oído a Francisco mencionar ninguno. Entonces, al menos que mires, ¿no?, en el trótula, ¿no?, y aquí tienes la edición de Green. Y estaba buscando también para enseñarte una imagen del Hildegarde, y encuentro un artículo, que esto es una cosa que está online, pero que es sobre el aborto en Hildegarda, y yo te quería enseñar esta imagen en la que aparece Anoki, este feto, ¿no? O sea, no creo que haya muchas imágenes de esta época, esto es siglo XII, y esta es una imagen que aparece en el corpus de una mujer, en la que también puede rastrear ahí sobre el tema del aborto, aunque no sea la misma línea, digamos, de pensamiento, pero como mínimo incorporar también qué han dicho las mujeres en la Edad Media sobre el aborto, ¿no? Me parecería como interesante. Y después a Mariano le quería comentar, bueno, a mí me interesa mucho tu línea de investigación, y de hecho tenía como muchas cosas apuntadas desde que Malaca actualmente, o sea, en griego moderno se utiliza, es un wonker en inglés, o sea que ahí después salía, bueno, ahora claro, este tema con la película esta Benedetta del 2021, ¿no?, que se basa en un estudio histórico, ¿no?, esta mujer que a lo mejor ya habrás visto, o también me salía la película de la papisa Juana, que las iba a compartir también por aquí, que es muy interesante, os las comparto para que las tengáis. Esta está en alemán, es como una película de los años finales de los 70, pero en cuanto a roles de género, travestismo, o sea, me parece un personaje clave. Y esto es la película, pero es que hay literatura sobre esto muchísima. Y os comparto también el tráiler de Benedetta, que a mí personalmente no me gustó nada la película, pero la investigación que hay detrás sí que es muy interesante, ¿vale? Entonces, te quería comentar. O sea que este es un tema que también yo he heredado bueno, después hablaré de ello, ¿no? Pero de mi maestra, que es Rosa Rius, el interés por el eros, ¿no? Porque al final ahora hablamos de sexualidad, pero en el fondo esto también es la reflexión sobre la erótica, ¿no? O sea, en el simposio de Platón es que la sexualidad y la erótica es que van de la mano, se pasan del uno al otro, ¿no? La iniciación erótica es eso. Y ahí justamente en el simposio se ve como el erotismo es básicamente homoerotismo. El hetero, es que no hay ni, ¿cómo se diría eso? Heteroerotismo, es que no, es homoerotismo, porque justamente la relación de hombre y mujer es reproductiva, ¿no? Y entonces la reproducción mediante el alma y todo ese componente espiritual que está muy vinculado con la sexualidad es lo erótico. Entonces, yo tengo como una hipótesis que te invito también a seguir construyendo, que es que la erótica es una rama invisibilizada de la filosofía, porque todos los textos que son sobre la amistad, sobre la erótica, incluso sobre sexo y género, que parten del amor propio, porque una línea de pensamiento como la querella de las mujeres, la querelle de femme, que empiezan a pensar sobre qué es la condición de la mujer y qué es algo que no encaja. Ivo, acá ya tengo lo del hombre de Mar del Plata. Vale. ¿Con quién hablaba? ¿Sigo? Sí. Entonces esto, digamos que para mí los conceptos de sexo y género, tal como los pensamos en la actualidad, nos tenemos que remitir necesariamente a esta corriente de pensamiento de 4 siglos, que es la Kegel de Femme, en la que se define la condición femenina, ¿no?, como algo igualmente digno que la condición masculina, ¿no?, que era algo que quedaba como un vacío, un mirar desde los márgenes, este antropocentrismo, que es un androcentrismo, ¿no?, renacentista. Entonces también distinguías un poco así como la filosofía medieval, que no se ha ocupado de ese tema, pero sí que podemos hacer una filosofía sobre bueno, no sé cómo lo planteabas, pero es que la propia Cáritas, o
sea, la Caritas cristiana, de la que trata Agustín, de la que trata Boecio, el Deus Caritas Est del prólogo del Evangelio de Juan, o sea, en la dicotomía esta entre razón y fe, ahí hay una tercera vía, que es la vía del amor como conocimiento a Dios, ¿no? Entonces, toda esa línea, a mí me ha contado usted que es muy boeciana. Yo no era tan consciente porque la miraba más desde Hildegarda, desde Margarita Porret, desde su diálogo entre razón y amor, ¿no? Que es que el amor no elimina, es casi una razón tocada por la fe o una razón iluminada, pero es que es otra cosa. Hay todo un corpus de textos dedicada a eso que creo que desde la propia filosofía medieval ya se puede analizar, ¿no? Entonces, para mí cuando se distingue tanto lo que es la sexualidad de la erótica, a mí me da un poco como sarpullidos porque es como que está vinculado, ¿no? Si atomizamos tanto los temas, al final no encontramos esas ramas de pensamiento que al final es lo que hace, ¿no? Fructificar. Y es algo que parece que es algo muy de la filosofía contemporánea, pero es que está en Diotima, o sea, es que la fundadora casi de esta rama, por así decirlo, es una mujer y muchas mujeres han participado de esa rama, ¿no? Entonces, es una rama de la filosofía que si empezamos a visibilizar, aparecen o debemos hacer aparecer muchas mujeres y también es una rama transnacional, porque hace poco Bell Hooks ha sacado un libro, todo sobre el amor, ¿no? Que es una rama que podemos extrapolar a qué es el amor en las filosofías africanas, qué es el amor en las filosofías asiáticas, ¿no? Y que nos da ahí un punto, como no ha sido una rama estereotipada, fijada por los cánones de la filosofía, que tenemos un terreno ahí como para reinventarnos, ¿no? Bueno, perdón, es que ese tema a mí me toca mucho y lo tenía que decir. Gracias. Perfecto, Georgina. Vamos a darle entonces la palabra a Mariano y luego a Valentina, si es que quiere agregar algo, y después en todo caso a Francisco, porque ya tenemos que volver. Sí, Mariano, y Valentina luego, sí. Genial. Bueno, muchas gracias. Hay tanta información que es difícil hacer un comentario de cada cosa, pero me encanta como línea de trabajo esta propuesta sobre la erótica como rama invisibilizada de la filosofía. A su vez, estuvo esta mención al travestismo y cómo aparece en otros casos, en la papisa Juana, además. Quería mencionar, y porque me parece a mí una de las apariciones más bellas de estas figuras, cómo llegan en Christine de Pizan, porque esto ya lo he comentado en otro evento de la red, pero bueno, lo repito aquí porque hay gente distinta. Christine de Pizan, para mí, hace una inversión de cómo se entiende al travestismo femenino, que está en el contexto de toda su obra filosófica. Por ejemplo, en Mutación de Fortuna, cuando ella, también en la forma de las mutaciones de Ovidio, pero con un recorrido boeciano, narra que ella, manejando el timón de un barco en medio de una tormenta, se convierte en varón y narra su propia metamorfosis, y dice, cayó el anillo de Himen y todo eso, pero hace una inversión del sentido que hasta entonces aparece en estas historias, que es el de Jacobo de Vorágine y demás, que hay un perfeccionamiento de la mujer que se masculiniza y que se acerca al uso de la facultad racional del alma y por lo tanto mejora. Christine hace eso y luego dice, pero yo querría haber hecho todo esto siendo mujer. Yo querría, entonces también le da un giro de interpretación a esta cuestión del travestismo femenino tan presente que me parece súper interesante. Y luego las mismas, y las mencionó Susana también en su ponencia, las santas travestis, entre comillas, Marina, Eufrosina, aparecen en el libro de La ciudad de las damas, sus relatos, pero también entra este giro en el sentido de sus relatos, que logra dar vuelta como aparecían anteriormente. Así que me parece que hay ahí muchísimo para tomar. Me parece fundamental señalar esta cuestión que yo intenté señalar en el artículo, pero se profundiza de que es verdad, en la antigüedad, si era tan difícil, si es tan difícil en la interpretación diferenciar, es porque no existía esa diferenciación.
entre la amistad y el amor homoerótico. Quizás lo que me preocupaba señalar era cómo sí se da esa diferenciación a la hora de tergiversar, porque vamos a encontrar muchísimas lecturas de Platón donde, como la que señalé, que Alcibíades era una mujer, porque, para no decir quién podía ser, y muchas otras en las cuales se habla de todos como amigos y se niega ese carácter. Por eso es importante que recuperemos toda esta ambivalencia de esos términos y que vayamos en ese sentido. De todas formas, claramente es una línea de investigación que tiene muchísima tela para cortar, y una última reflexión que tiene que ver con lo que decía Nicolás, y también me surge ahora cuando escucho a Georgina con todas esas cuestiones. Bueno, cuando la he escuchado en el grupo de investigación a Carolina, habían presentado sus temas, siempre hablo con Susana, cuando pienso por qué a mí me interesa la filosofía medieval, pienso que es por la misma razón por la que me puede gustar la astronomía o por la que me puede gustar el mar, porque es un territorio vastísimo donde hay tanto más sin conocer que lo conocido, que realmente da esas ganas de explorarlo. Así que bueno, gracias por el material. Posiblemente luego me comunique para pedir más de ese material o cuestiones específicas de bibliografía, y eso, muchas gracias. Valentina, no sé si querés comentar algo. Mi sentite? Io riflettevo quando Franciscus parlava, esponeva il suo testo, sul fatto che Bernardo ha scritto molto sulla maternità e la verginità della... Se corta, Valentina, por ahí, tal vez si quitas la cámara. unica, che non poteva neanche scegliere. Perdón, Valentina, se cortó, se congeló lo que vos estabas diciendo, si podés retomar, por favor. Sì, scusatemi, dicevo che era molto interessante il discorso di Francisco rispetto a quello che io studio, perché io mi occupo di un trattato di Bernardo che sono le lodi alla Vergine Maria, dove Bernardo stabilisce questa connessione tra la fecondità e la verginità della Madonna. Ed sarebbe interessante capire quel momento unico al mondo in cui durante l'annunciazione è venuta meno la libertà di scegliere da parte di questa donna, quindi la mancanza di libero arbitrio davanti ad una scelta così importante. Claro, me suena haber leído ese mismo problema en un texto de un Sescoto. Ajá. Digamos, ese problema de la fecundación en la Virgen, qué pasa con libre albedrío, cosas del estilo. Pero tengo eso, así como una lectura muy básica al respecto. Ok, no, io fondamentalmente mi occupo di questo e quindi per me è molto molto interessante. Quindi ti ringrazio. A te. Bien, si alguien quiere hacer algún comentario, tenemos un escaso minuto. Sí, Íñigo. No, mucho más que suficiente. Es una observación muy breve que puede resultar de interés, quizás no, a Mariano. Cuando rastreas la ambigüedad semántica de la palabra amigo en la antigüedad, pues también hay una tradición en el propio castellano medieval, es decir, en la tradición de la lírica popular castellana y de la lírica popular galaico-portuguesa, en los cantares de amigo, etc., la palabra amigo quiere decir amante, eso es lo que quiere decir realmente. O sea, quiere decir que no es en la antigüedad, es también en la Edad Media realmente, y no solamente es en griego y en latín, es en español y en galaico-portugués. Muchísimas gracias. Ahora anoto y haré al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos ahora a conectarnos.